La verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto el diálogo con el expresidente y asambleísta Lucio Gutiérrez. Hasta iniciar esta entrevista, quisiera continuar con un tema que vamos a abordar hoy, la contrademanda presentada por el gobierno ecuatoriano contra México, protector de delincuentes. El gobierno de México, el pueblo mexicano no, se merece el mayor respaldo y consideración. El pueblo mexicano, no así este gobernante corrupto, populista, demagogo Andrés Manuel López Obrador, que el Ecuador ha presentado una contrademanda. Hay otro señalamiento de la contrademanda ecuatoriana, que el gobierno mexicano ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario. Ha violado su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003. Es decir, muy bien fundamentada esta contrademanda ecuatoriana contra el gobierno de México. Bien, iniciamos la jornada de entrevistas con nosotros en la revista de Opinión y Democracia. El expresidente de la República, asambleísta Lucio Gutiérrez Borbúa. Hay algunos temas que tenemos en agenda, pero quisiera empezar con la coyuntura y lo que ha sucedido en Miami con este corrupto excontralor Carlos Polis Fayoni, que fue el contralor de los 10 años de la Revolución Ciudadana, pero también fue funcionario, hay que decirlo, y es bueno explicarlo, del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Fue, recordamos, secretario de Administración, fue ministro, me parece que de Bienestar Social, el señor Polis, y que hoy sabemos quién ha sido. Bueno, ¿cómo fue la vinculación y qué representó en el gobierno suyo Carlos Polis Fayoni? Muy buen día, expresidente Gutiérrez. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira. Gracias a la cadena Democracia por esta oportunidad para saludar a todos los ecuatorianos y para aclarar temas que nos interesan y también nos preocupan a todos los compatriotas. Yo no he negado que el señor Carlos Polis fue funcionario de mi gobierno. Él fue de Sociedad Patriótica, afiliado al Partido Sociedad Patriótica, y la directiva de la provincia del Guayas, de la cual él fue subdirector provincial, pidió que se le nomine como gobernador de la provincia del Guayas. ¿Él mismo se palanqueaba? Pidió la directiva provincial de Guayas, en vista de los trabajos que él había realizado, la campaña a la que él se había unido. Estoy hablando del año 2002. Entonces acepté la recomendación y se le nombró gobernador de la provincia del Guayas. Posteriormente le nombré secretario de la presidencia, que, para que no se confunda, una cosa es secretario de la administración pública, que es el que coordina con todos los ministros el tema público, y el secretario de la presidencia, que solamente se dedica a las actividades administrativas y logísticas de la Presidencia de la República. Y posteriormente, cuando cambié de ministro de Bienestar Social, así se llamaba lo que hoy se conoce como MIES, Ministerio de Inclusión Social, le encargué el Ministerio de Bienestar Social. Pero ecuatorianos, como dice el argot popular, quien con lobo se junta, a aullar aprende. Quien con Lucio se junta, a trabajar honrado y patrióticamente aprende. Y en mi gobierno, aquí tengo uno de los informes de la Contraloría General del Estado, ojalá se pueda ver a través de la pantalla. Aquí al final está los nombres de algunos a los que nos investigaban. Encabeza el nombre Lucio Gutiérrez y el segundo justamente es Carlos Polis. En esto concluye la Contraloría que no hubo malos manejos de fondos públicos, y no solamente de Polis, sino de todos los ministros y altos funcionarios en mi gobierno. Yo recuerdo que les decía a los ministros en las sesiones de gabinete, cuando el presidente no roba,
tocándome el pecho, ni les deja robar a ustedes, señores ministros. La plata alcanza para hacer obra en todo el país y sobra. Y esa es una verdad que también hay que decirle a ecuatorianos. No todo el tiempo ha sido calamitosa la historia de nuestro país. Yo me hice cargo con 2 meses de atrasos en sueldos y salarios. Se debía a municipios, prefecturas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores de la salud, etcétera. Y en 2 años, 4 meses le pusimos al país al día. Se pagaba al sector público antes que finalice el mes. Pagamos a todos los proveedores del Estado. Se hizo obra en todo el territorio nacional. No se publicitó y ese fue el gran error político que yo cometí. No quería gastar dinero, había decretado austeridad económica, no compramos ni una bicicleta, peor un vehículo en la presidencia de la República. Se prohibió asesorías, se prohibió consultorías, se prohibió llenar vacantes. Entonces, por eso pudimos ahorrar varios miles de millones de dólares. Es decir, ecuatorianos, tengo también la satisfacción de decirles a ustedes que gracias también a su apoyo, mi gobierno no tiene un ministro preso por corrupto, no tiene un funcionario de alto nivel prófugo de la justicia por ladrón. Y creo que es el único gobierno, por lo menos de la última década, con Lucio Gutiérrez a la cabeza, que fui el único que vine voluntariamente al penal García Moreno, estando el gobierno golpista de Alfredo Palacio en el poder, Rafael Correa, ministro de Economía, estaban los generales golpistas del mando militar del año 2005 en el poder y los jueces que me dictaron prisión estaban en el ejercicio de sus funciones. Yo vine a la cárcel, al penal García Moreno, y estando preso, gané todas las demandas, todas las infamias que se inventaron, pues para tratar de justificar lo injustificable, el golpe de Estado, y ahí, como muchos analistas serios mencionan, comenzó la debacle del país. Luego, pues, hubo 2 años, y en el 2007 asume la presidencia, luego de que a mí me quitaron los derechos políticos, si no, no había Rafael Correa, posiblemente iba a ganar nuevamente la presidencia de la República en el 2006, pero como podía ganar y los socialcristianos temían que Lucio Gutiérrez tome represalias en contra del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, que participaron junto con los generales del mando militar del año 2005 en el golpe de Estado, me quitaron los derechos políticos y eso facilitó que Rafael Correa gane la presidencia de la República. En esa época el Congreso nombraba ternas, como su nombre indica, son 3 personas, y esas 3 personas fueron a manos del presidente de la época, Rafael Correa, y él de esas 3 personas tenía que designar al contralor, y le designó a Carlos Polit. Hasta ahí, pues, Carlos Polit no tenía ninguna denuncia, no tenía pues ninguna mancha. Pero como se dice, pues quien con lobo se junta a aullar aprende. Si el propio Rafael Correa está prófugo de la justicia por corrupto, condenado a 8 años de cárcel, si el vicepresidente de la República está preso igualmente por corrupto, si varios ministros están prófugos de la justicia, unos en México, otros en Venezuela, algunos altos funcionarios de Petroecuador en los Estados Unidos, obviamente pues que entiendo ahí también Carlos Polit se contaminó y por eso ahora está enfrentando una posible condena en los Estados Unidos. Aquí lo que le quiero decir es a Rafael Correa y a los correístas que asuman su responsabilidad, porque si tal vez no le conocían lo suficiente a Carlos Polit en el año 2007 cuando lo nombraron, en el año 2008 hubo la Asamblea Constituyente y ahí fue ratificado Carlos Polit, porque la Asamblea Constituyente de mayoría absoluta correísta tenía la posibilidad de destituir o de cambiar a todos los funcionarios de la Fiscalía, Contraloría, Superintendencias, y a Carlos Polit lo ratificaron y luego lo reeligieron. Y todos recordamos que Polit, con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de bolsillo, que colocaba a dedo Contralor, colocaba a dedo, cumpliendo las órdenes de Rafael Correa, colocaba fiscal, colocaba miembros del Consejo Nacional Electoral para ganar con fraude electoral las elecciones en primera vuelta. Entonces, pues, ya lo conocían suficientemente a Carlos Polit y entiendo, pues, que Carlos Polit fue una pieza importante de ese engranaje de modus operandi de robarle, de saquear al país. Esa es la verdad sobre Carlos Polit. Repito, no niego que él fue funcionario de mi gobierno,
pero también lo digo de manera categórica y esto se puede comprobar. Durante los 10 años que Carlos Polit estuvo en la Contraloría, por diferencias radicales, no le llamé una sola vez a Carlos Polit, no le visité nunca en la Contraloría, no tuvimos ni siquiera un conserje pedido por Lucio Gutiérrez o por el partido en la Contraloría, y una vez que nos encontramos en el aeropuerto de Guayaquil, él quiso saludarme, lo reconozco, y yo evité que me salude porque no compartía, y le dije a Carlos Polit que él está desaprovechando la oportunidad de su vida de defender, como se lo debe hacer de acuerdo a la ley, los intereses del Estado. Y yo me opuse públicamente al tema conocido como los Patiño videos, que aprovecho la ocasión para pedir también a la Fiscalía, a la Contraloría, que investiguen ese caso de corrupción. Todos recordamos cuando Patiño, ministro de Economía de Correa, les decía a tenedores de los bonos de la deuda externa ecuatoriana venezolanos que iba a mentir el gobierno de Correa, diciendo que no va a pagar los bonos de la deuda externa para que baje la cotización, y ellos decían, pues, Patiño con los tenedores de la deuda venezolana, nosotros nos vamos a ganar varios millones de dólares, y luego Patiño continuaba, el gobierno va a pagar los bonos y los intereses de la deuda externa, con lo cual nuevamente pues los bonos se cotizaban al 100% y ellos iban a ganar dinero. Eso yo denuncié como una estafa para el país. Denuncié que se estaba utilizando la imagen del Ecuador para mentir, para estafar a unos que no conocían la verdad y para beneficiar a otros con información privilegiada, en este caso a los tenedores de la deuda externa ecuatoriana venezolanos que se beneficiaban de información privilegiada. Carlos Polit salió a decir que no hay delito porque no se está perjudicando al país. Yo repliqué que posteriormente el Ecuador va a quedar como un país mentiroso, como un país que engaña, y los próximos préstamos serán a intereses mucho más altos y ahí estará el perjuicio para el Estado. Entonces ahí, a principios del año 2007, porque estoy hablando, esto sucedió en el mes de febrero, a Polit, aquí tengo el decreto que ya se ha hecho público, lo nombra Rafael Correa el 16 de febrero del año 2007. Me parece que es el decreto 113. Sí, el decreto 123. Decreto 123 con el cual le nombra Rafael Correa a Polit Contralor General del Estado, y en ese mismo mes de febrero ya ocurrió este primer atraco que fue denunciado por mí. Salió Carlos Polit en los primeros días de marzo a decir que no había ningún perjuicio para el Estado. Ahí rompimos relaciones con Carlos Polit y posteriormente yo mencioné pues que cuando deje el poder, porque cuando esté en el poder le van a sobrar amigos, cuando deje el poder yo puedo volver a conversar con él. Y ahora que ya no está en el poder, ahora que está en una situación precaria por los delitos cometidos, por las acusaciones, le he dicho a través de algunos amigos, y también he mencionado lo mismo para Jorge Glass, que si la justicia norteamericana permite, Carlos Polit debería pedir ser considerado como testigo protegido y aportar con información verídica una colaboración eficaz para que de una vez por todas se devele toda esta trama de corrupción correísta durante los 10 años, para que nos indique en dónde está depositado el dinero que se robaron del país y poder recuperarlo ahora que tanta falta le hace al Ecuador el dinero. Y lo propio le he mencionado al señor Jorge Glass, ahí sí pues no hay intermediarios, para que en una acción, no sé si patriótica o de desagravio ante el país por el daño causado, colaboren con información eficaz y de una vez se conozca todo este trama, todo este saqueo que realizaron en contra del país. Cuando el Ecuador más plata tuvo, cuando el Ecuador llegó a sobrepasar los $140 cada barril, yo tenía en el presupuesto del Estado $18 cada barril, y en mi gobierno se redujo la deuda externa de alrededor de 14,000 millones de dólares a como 12,000 millones de dólares y posteriormente a 10,000 millones de dólares. Y Correa nos dejó con una deuda que bordeaba los 60,000 millones de dólares. Ahora estamos en una cifra monumental, colosal, de cerca de 90,000 millones de dólares. Esta, en forma rápida, pero creo que bastante clara, el caso
sobre Carlos Polit. Yo no niego a mis funcionarios, pero durante mi gobierno, Polit no tiene una sola denuncia de corrupción. Y hubo otros funcionarios, por ejemplo... Después se dañó prácticamente, así como dice el pueblo. Porque quien con lobo se junta, a aullar aprende. Quien con un ladrón se junta, a robar aprende. Lamentablemente, esa es la verdad. Con Lucio Gutiérrez no hay un ministro que esté prófugo de la justicia. Y después del golpe de Estado, como dijo un expresidente, como perros con hambre, los de la Contraloría, los de la Fiscalía, fueron a buscar hasta debajo de la alfombra, no solamente a mí, a mi esposa, a mi familia, a los ministros, a mi padre, ya pues de varios años, le investigaban, pero por todo lado, para tratar de encontrar algo. Y ninguno de mi familia, ni funcionarios cercanos, hicieron contratos con el Estado ni de $1. Por eso es que ninguno fue a la cárcel y soportamos 10 años de persecución demencial enfermiza por parte de Rafael Correa. Ustedes recordarán en todas las zapatinas, era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde. Que Lucio huyó en el helicóptero, cuando jamás huí. A mí los generales traidores y con nombres, sí, el general Miguel Maldonado y el general Hugo Guerrón, con 40 soldados me sacaron a la fuerza, me secuestraron, se metieron al despacho presidencial y a la fuerza me sacaron y a empellones me lanzaron y me llevaron por las escaleras en superioridad numérica, yo desarmado solo. Me habían quitado edecanes, me habían quitado seguridad. Los militares con estos generales traidores, vicealmirante Víctor Hugo Recero Barba, estos nombres sí, prohibido olvidar, el general Luis Aguas, comandante del ejército, el general Hernán Ayala, quienes se vendieron, quienes se dejaron comprar por la bancocracia ecuatoriana. Recordarán que Lucio Gutiérrez conminó para que 5 banqueros ladrones sean encarcelados. Coronel Gutiérrez, una vez explicado lo de Carlos Polit, bueno, ¿por qué le quieren sacar de la Asamblea Nacional a usted? Bueno, esa es otra retaliación, y como algunos periodistas mencionaban, es una venganza del correísmo, que se sienten aludidos. Yo he presentado proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos de ladrones de fondos públicos, hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someten a la actual legislación penal. Igualmente para todos los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, hasta que devuelvan el dinero que recibieron y luego se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores, para los asesinos, para los que cometen crimen de femicidio, por ejemplo, y que todos los presos tengan que trabajar para pagar por su prisión. Y no pues como ahora que pasan vagos en libertad y el pueblo ecuatoriano tenemos que alimentarles con nuestros impuestos a personas que asesinaron, que nos robaron, que hicieron daño a la sociedad ecuatoriana. Y también porque este proyecto ya pasó el análisis de la Comisión Técnico Jurídica de la Asamblea, fue aprobada también por el CAL y ahora está en la Comisión de Justicia de la Asamblea y estamos ahí haciendo como se dice, lobby para que ojalá ya salga al pleno y sea aprobado. Y también presenté un proyecto de ley que se llama de investigación, de justificación y de incautación o recuperación de bienes robados. Que esto consiste pues en investigar fortunas sospechosas de expresidentes, alcaldes, prefectos, generales, jueces, etcétera, fortunas sospechosas. Si justifican, se les aplaude, se les felicita, pero si no justifican, esos bienes se incautan. Porque, de acuerdo a la experiencia que yo tuve, cuando fui presidente había, ustedes recordarán, la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, con capacidad para incautar. Y yo batí un récord mundial. En 2 años, 4 meses, recuperamos más de $1.000 millones de la plata que los banqueros se robaron del pueblo ecuatoriano cuando congelaron el dinero de los ecuatorianos en los bancos. Entonces, con esa experiencia, estamos con este proyecto de ley para recuperar el dinero robado. ¿Está en trámite ya el proyecto? Está en trámite. ¿Ha sido calificado por el CAL? No, esto está siendo analizado por la Comisión Técnico Jurídica. Hay algunos temas que tenemos que aclararles, porque esta ley no debe contraponerse, por ejemplo, con capacidades que tiene la UAFE, que tiene el SRI, también de investigar, pero falta esa capacidad coactiva, que eso es lo interesante de esta ley. ¿Y por qué? ¿Por qué esta ley? Porque se aprobó la ley de extinción de dominio,
que es una ley buena, yo voté a favor de esa ley, pero para recuperar bienes mal habidos de narcotraficantes, de delincuentes. Pero cuando se tiene que recuperar bienes robados por los causantes del desastre nacional, que son los políticos ladrones, ahí se opusieron los socialcristianos y los correístas y exigieron que para aprobar la ley se cambie ese artículo y se ponga que la sentencia condenatoria debe ser ejecutoriada, solo en el caso de los políticos ladrones. En el caso de los delincuentes, narcos, etcétera, ahí sí se puede recuperar con bastante facilidad, con bastante rapidez, pero en el caso de los políticos no se va a recuperar nunca, porque hasta que se ejecutoríe la ley pasarán 10, 15 años y nunca se va a recuperar el dinero robado de los verdaderos causantes del desastre nacional, porque ya se han acostumbrado, saquean al país y se van a Bélgica, se van a México, se van a Venezuela, cuando podían se iban a la Argentina. Con esa finalidad está esta ley, estamos ahí en aclaraciones con la Comisión Técnico-Jurídica. Entonces, definitivamente, como una retaliación, los correístas presentaron pues esa acción ante el CAL. Obviamente el CAL no les aceptó, porque, ecuatorianos, yo tengo un emprendimiento de elaboración de bebida de guayusa y tengo 6 empleados cuyos aportes pago todos los meses en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y tenía por ¿No aquí, tiene ninguna deuda? No tengo ninguna deuda. Lo que pasa es que mientras uno se paga al IES, el trámite se demora 48 horas. Entonces, en esas 48 horas, aparentemente yo estaba debiendo los aportes de mis trabajadores. Pero ese día viernes de la semana anterior... O sea, un mes, porque se paga vencido el mes. Así es. Lo de marzo hay que pagar en abril. Y aquí tengo el documento de que se ha pagado, y he pagado todos los meses. Aquí tengo el certificado del SRI, que no debo al SRI, pago también todos los meses los impuestos al SRI, y aquí tengo los aportes que pago al IES, y aquí está la certificación del Ministerio de Trabajo, que no tengo impedimento. Exactamente dice, registra impedimento, no. ¿Y de dónde sacan para...? Lucio Gutiérrez. Yo no sé, pues deben tener ellos infiltrada gente en todos los sectores, en el IES, en el Ministerio de Trabajo, en todo lado. Entonces, como esos 2 días, 48 horas, se demora el IES hasta hacer efectivo ese pago, pues aparentemente salía impago. Pero esto no es motivo para que haya un impedimento, porque muchas personas y algunos emprendedores que me deben estar escuchando estarán de acuerdo conmigo, por obvios motivos no pagan el 15 de abril, pero pueden pagar el 20. Y se paga un impuesto, un interés, no sé, pues de $3, de $2, de $1, o se puede pagar a finales de mes, inclusive se puede pagar hasta el mes siguiente. Eso no es ningún impedimento, eso no es una deuda, eso no es una glosa, porque le impidieron a un correísta que tenía una glosa, si no me equivoco, de algunas decenas de miles de dólares, una glosa confirmada. Esa es otra cosa. Esa es una deuda. Claro, hay algunos que tienen glosas. Así es, que tienen glosas, pero son personales, son del individuo. Acá es un aporte que mi emprendimiento pues tiene que pagar al IES, pero repito, ya se canceló, y por eso el mismo viernes el Ministerio del Trabajo sacó la certificación de que no tenía ningún impedimento para, no para ejercer cargo público, sino no tenía ningún impedimento, no tenía ninguna deuda, Lucio Gutiérrez, con el Estado ecuatoriano, en este caso con el IES, y pues esto quedaron sin piso los correístas, que actúan, pues, como decía alguien, por venganza, por retaliación. Yo no les persigo a los correístas. Es más, hasta comencé a llevarme bastante bien con ellos, pero lamentablemente veo que actúan con malicia. Y no solamente en este tema, también hay otros casos que lamentablemente pues esa relación afectiva que estaba surgiendo con los correístas un poco se está truncando, porque les estoy conociendo un poco más, actúan con malicia. Pero en política es muy difícil la relación afectiva, son intereses. Sí, lamentablemente veo que son intereses. En todo caso, pues yo quiero siempre practicar una política diferente, una política de valores, una política patriótica, una política de servicio al país. ¿Y por qué quisieron también eliminar a su partido, Sociedad Patriótica? Bueno, también esa lamentablemente también es una persecución que ya dura 9 años,
por parte del Consejo Nacional Electoral. Quieren eliminar a Sociedad Patriótica, porque Sociedad Patriótica, sin recibir un centavo del pueblo ecuatoriano, se mantiene gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, a pesar de los fraudes electorales que nos han realizado. Hemos ganado 5 demandas del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. La última, querían impedirnos que participemos en la campaña electoral para la consulta. Nosotros estábamos a favor del sí, les ganamos esa denuncia a los del CNE gracias a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, una decisión de acuerdo a la ley jurídica, una decisión pues en justicia, y ahora estamos con el 6º caso del Consejo Nacional Electoral, que dicen que no hemos presentado adecuadamente los balances correspondientes a un asiento contable que se llama caja transitoria, que utilizó el responsable económico para, en complicidad con el CNE, en complicidad con el Departamento de Fiscalización del CNE, el responsable económico nos venía robando sistemáticamente el dinero del fondo partidario, hasta que cuando hubo cambios en el Departamento de Fiscalización del CNE en el año 2016, nos pararon y nos dijeron, bueno, que de esto era caja transitoria. Y el CNE, que es nuestro auditor de cuentas, debía haber denunciado ante la justicia y ante la Contraloría, pero como tenían complicidad en el tema, fuimos nosotros los que denunciamos a la justicia, fuimos nosotros los que denunciamos a la Contraloría, y tenemos la glosa de la Contraloría y tenemos el título de crédito de la Contraloría que dice que el acreedor, es decir, el que debe recuperar la plata robada, es el CNE, y tenemos la certificación de la Contraloría que dice que el partido no es deudor solidario del fondo partidario, porque las deudas son individuales, no se puede sancionar a la víctima, que en este caso es del Partido Sociedad Patriótica, por el robo de un delincuente, de un mal funcionario que hay en todo el mundo. La plata no solo se roban en el Ecuador, los fondos públicos, se roban en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí en el Ecuador en las alcaldías, en la alcaldía de Quito, en las prefecturas, en el gobierno. Y por eso es que la ley es sabia, pues la ley no castiga a toda la institución. Yo le decía a la señora Tamaín, ¿qué hubiera pasado, señora Tamaín, si el ministro de Economía le hubiera dicho a usted, como usted hizo mal el voto telemático desde el exterior, hasta que me justifique, hasta que me recupere la plata, no le doy el fondo para que realice la segunda vuelta electoral? Ya. Hasta ahora no tendríamos presidente de la República. Ya. Miren, por eso es que la ley es sabia. Sin embargo, cuando le utilizan de manera politiquera, como instrumento de persecución política al CNE, se dan estos casos. Bien. Pero confiamos en el Consejo Nacional Electoral, que ya el juez de primera instancia, que justamente es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, dio una sentencia que prácticamente es inapelable, una sentencia bien argumentada, bien sustentada, bien motivada, que estamos convencidos de que en segunda instancia se va a ratificar esta sentencia de primera del actual presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Bien. Porque nos asiste la razón, porque tenemos todos los documentos, porque los mismos de la Contraloría nos han dicho, miren, cuando se incendió la Contraloría, y aquí se perdieron computadoras, se perdieron impresoras, una serie de artículos que estaban en nuestro poder, presentamos la denuncia a la justicia, y con la sentencia de la justicia que dice que se quemaron en el incendio, nosotros hemos presentado para que la responsabilidad que nosotros teníamos quede totalmente justificada. Y nos han dicho, ustedes tienen la sentencia, es más que justificada, porque la sentencia pues es del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que dice que el ladrón es el que tiene que hacer la reparación integral a la víctima. Y hay una serie de disposiciones, leyes y reglamentos que dicen claramente que una sentencia ejecutoriada es un instrumento de ejecución. Entonces, pues, con la sentencia, nosotros estamos justificando, el señor Julano de Tal se robó la plata. Aquí está. Y también... Claro, es un caso concluido. Es un caso, sí, concluido. Bien. Y esperemos, pues, que el Tribunal Contencioso Electoral
no se deje última instancia. presionar. Perfecto. Y dé su fallo lo más rápidamente Muchas posible. gracias al expresidente de la República, asambleísta, coronel Lucio Gutiérrez Borboa, por comparecer a la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin. Temas de interés con el más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del universo naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante